leyenda del sombrero de Mandrake. Cualquier persona podría establecer doctrinas. ¿No puede ser así? Y ya, estamos otra vez por acá. Hola a todos, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de su programa, espero que cada vez más favorito. La Puerta Angosta, hemos decidido llamarlo así, ¿ya? Todavía no le hemos dado tanto detalle de por qué se llama así. Algún día les vamos a contar, ¿sí? Nos vamos a dejar ahí intrigados para que nos sigan viendo. Pero sean todos muy bienvenidos. ¿Ya? Estamos grabando hoy día nuestro nuevo episodio. Queremos darle la bienvenida. Esperamos que lo disfruten, ¿cierto? Que se acomoden. Ya vamos a pasar un rato agradable hoy día. Un rato ameno, yo creo que sí. Creo que sí, ¿cierto? Pero obviamente no podemos partir sin presentarle a mi siempre buen amigo, como yo les he dicho ya. Mi siempre buen amigo, fiel, compañero, Angel, ¿cómo estás, Angel? ¿Qué pasa, Angel? Bien. ¿Qué va a pasar hoy día? Ansioso. ¿Ah? Sí. Este tema igual le dedicamos hartos minutos, hartas horas de estudio, porque igual no es el, digamos, como, no está todo ahí directo, pero había que buscarlo. Diferentes fuentes, requería de harta investigación, sí. Así que igual hay hartas horas de investigación, pero se viene bueno. O sea, a mí de verdad que este tema es uno, bueno, todos han sido súper buenos, pero sin duda es como una de las bases también, porque de hecho como los otros videos también han sido bases y pilares. Este también es uno de las bases que también uno debe tener como cristiano en nuestra vida diaria, en nuestra vida secular, porque es parte también de ser la luz de Cristo. Así que este está como el fundamento de cómo hacerlo. Exactamente. Eso. Sí, se viene bueno. Se viene bueno hoy día. Se viene bueno. Eso, me gustó eso. Eso. Hemos preparado con mucho cariño este tema, ¿cierto? Le hemos dedicado mucho cariño a este tema. Con nuestro cafecito, sí. Es bueno decirlo, porque en los capítulos anteriores estábamos con agua. Claro. Ahora estamos más fríos, porque está más helado. Está más frío, se nos cambió ya el clima. Así que, así como nosotros estamos con un cafecito igual, queremos invitarlo a usted, póngase cómodo, tírese la invitación de siempre, ¿cierto? Tírese en el sillón, tírese en el living de su casa, invita a la familia, a los que quieran, vean los grupos, ¿cierto? Como usted quiera, véalo, pero dele like, comparta, comente, ayúdenos con un like ahí para llegar a más gente. Cada like, cada comentario, podemos llegar a 2, 3, 4 personas más, ¿cierto? Así que eso es bueno. Sí. Así que le dejamos esa invitación, y mientras nosotros ya lo tenemos hecho, pero mientras usted se lo prepara, se acomoda, se pone cómodo, ¿cierto? Le decimos que vaya, porque esto ya comienza. Excelente, ¿cierto? Ya estamos todos con nuestro café, nuestro juguito, nuestra agüita, ¿cierto? Lo que le guste. Así que vamos de lleno a donde nos venimos. Queremos ir avanzando, ¿cierto? Tratando de ir a avanzar puntualmente a lo que vamos. Eso es lo que vamos. Así que para que pueda prestarnos mucha atención con las cosas que vamos a conversar hoy día, porque hay harto dato, tenemos harto dato, ¿cierto? Sí, mucho dato. Sí. Así que eso es súper importante. Si quiere tomar nota, o capaz que a veces a mí me pasa eso, que a veces tengo que ver el video 2 veces, claro, para poder capturar bien toda la idea completa, exactamente. ¿Ya? Pero vámonos a donde nos vinimos. Yo te quiero citar un texto que tengo acá, Angel, que es 1 Juan 4:8. ¿Qué te dice? ¿Para dónde? Si yo te nombro este versículo y te lo leo, ¿para dónde te lleva y qué
¿Y qué te hace pensar en relación a la escritura en general? Si dice, 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor. ¿Ya? ¿Viste? Es como un capítulo así como... como las novelas coreanas. ¿Sí? Claro. Es puro amor. Puro amor. Sí. No, de hecho, un poquito más en serio, el capítulo de hoy trata de este tema. Es súper amplio, súper grande. Y el fundamento también que nos dijo el Señor. De hecho, a mí siempre me gusta citar ese versículo donde Dios dice cómo vamos a conocernos nosotros como hermanos, como hijos de Dios. ¿Sí? Y es a través del amor, y es así, el amor. Es súper importante, de hecho, claramente dice, si no has conocido el amor, no es porque no has conocido a Dios, no es porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este tema en un poquito más profundizado. Exactamente. En lo que es teoría bíblica, ¿cierto? En la Biblia, pero también vamos a darle su toque de ¿cómo se llama esto? De ciencia. Desde el otro lado. Mirada, exactamente. Porque nosotros estamos convencidos de que también la ciencia y todo va a ser también la base que va a confirmar lo que ya nosotros sabemos por escritura. Claro, exactamente. Y al final todo lo que vamos a ir... yo creo que descubriendo con los años, incluso lo que va a seguir descubriendo el ser humano, va a confirmar netamente lo que dice la palabra y que ya está escrito. Y al final es palabra que está escrita hace años y años y años, y al final uno con todos los descubrimientos, y es impresionante eso, y con todos los descubrimientos que van pasando, van confirmando y confirmando aún más las escrituras. Exactamente. Exactamente, como hemos dicho en los capítulos anteriores, igual... es parte de lo que nosotros también creemos y hemos llegado a creer porque nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Que finalmente todas estas cosas tienen que terminar dando testimonio de la verdad. Exactamente. ¿Te fijas? La razón, la ciencia y un montón de otras cosas tienen que terminar dando evidencia de la verdad. ¿Y eso por qué? Por una premisa súper simple. Si realmente Dios es cierto, si realmente detrás de todo lo que existe, realmente existe un Dios, hay un Dios, y ese Dios es el de las Escrituras, entonces nuestra realidad material que conocemos debiera, desde cualquier perspectiva que lo pudiéramos estudiar o analizar, debiéramos llegar a eso. Y dar testimonio, de Dios y de lo que las Escrituras nos dicen. Porque todo es su creación. Porque todo, exactamente, todo nace, viene de ahí y sigue sustentándose a través de Dios. Exactamente. Perdón. Entonces, Dios es amor. Es una frase muy... hay canciones también. Hay canciones que hablan de eso, Dios ¿cierto? es Muchas canciones. Y es una frase como muy conocida, muy típico. Es como típico en el mundo cristiano, en el mundo dentro de la religión, por decirlo así. Sí. Esa frase, Dios es amor. Amor. Una frase muy popular entre todos nosotros. Una frase también desde otras miradas muy criticada, ¿cierto? Desde otras perspectivas. Sí, porque aquí hay algo potente, hay algo poderoso, potente. Por eso es que es amada y odiada a la vez esa frase. De hecho, ¿te fijas? Sí, entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender. Para ambos lados, hoy día creemos tener una puerta angosta, ¿cierto? Que nos hace entender para ambos lados. Para el que ama esa frase, y ¿cierto? para el que no ama, el que no ama esa frase, vamos a tratar a converger a una sola puerta que nos va a ayudar a entender más esa frasecita. Dios es amor. ¿Qué implica Dios es amor? Y a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, que si yo digo que Dios es amor, que naturalmente todo lo que Dios hace, ¿cierto? Está relacionado con el amor. Claro. ¿Por qué es así? ¿No? ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Te fijas? Entonces, nosotros podemos ver, si tú te fijas, desde el inicio, desde el origen, ya podemos empezar a ver el amor
obviamente en el texto bíblico, pero incluso antes de ver la interacción de Dios con el hombre. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, cuando tú piensas en que Dios creó todas las cosas, antes de que Dios creara todas las cosas, en esa, como le llamamos nosotros, en esa plenitud que tenía Dios, en esa Trinidad perfecta, plena, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación de todas las cosas, Dios no necesitaba crearnos. No, pues. Él no nos creó por necesidad. No era una necesidad. Claro. Sí, po. ¿Te fijas? Exactamente. Entonces, no tenía la necesidad de crearnos. ¿Te fijas? Entonces, lo hizo solamente por amor. Entonces uno puede ver que la gracia de Dios estaba manifestándose ya, no solamente en la obra venidera después de la creación, ¿cierto? Claro. Que se concluyó con Jesucristo, sino que la gracia de Dios viene, como dice, esto también lo explica en uno de sus libros, un tipo que me gusta mucho, que es William Lane Craig. Él también lo explica y dice que la gracia de Dios también se ve manifestada desde antes de la creación. ¿Te fijas? Solamente con el acto de que nos haya creado, sin la necesidad de habernos creado. Entonces, la gracia de Dios ya se manifestó ahí, ya se venía manifestando ahí. Se concluyó con Jesucristo, pero ahí hay una manifestación extraordinaria de la gracia. Entonces, la creación nos muestra la gracia de Dios, que en el fondo la gracia es amor. Es el amor de Dios. Entonces, cuando tú te vas al Génesis, ya pasamos un poco más adelante, Claro. tú ves que Dios creó todo con su palabra, ¿cierto? Y nosotros conocemos el texto y los primeros versículos del Génesis dicen que Dios dijo y hizo las cosas, ¿cierto? Sí. Hágase esto. Daba una instrucción, una orden, ¿cierto? Sí. Hágase. Pero me llama la atención que cuando creó al hombre dice y formó al hombre. ¿Ya? Ahí hay una diferencia ya. Hay una diferencia, o sea, no creó al hombre por una orden solamente. Claro. Le dije así como, Okay, hágase el hombre y aparezca el hombre del polvo y de la tierra y Claro. se formó. Y esos detalles pequeñitos son los que hacen la diferencia, ¿eh? Porque muchas veces la Exactamente. gente, y yo por ejemplo también, uno no se da cuenta muchas veces de los detalles pequeños que cambian una palabra, pero ya te cambia, digamos, tienes que verlo de otra forma, porque Claro. podía haberlo hecho con la voz, sí, obviamente, si Dios Todopoderoso no tiene limitaciones, Exactamente. pero Él no lo hizo con la voz, lo hizo con sus manos, pues. Directamente lo formó, Lo formó. con sus manos, entonces Exactamente. ahí ya hay una manifestación distinta a lo que ya venía creando. Hay una expresión distinta de Dios, Exactamente. una intención distinta cuando creó al hombre. O sea, hay una muestra de amor más sublime que por el general de la creación. Sí, ¿no? ¿Te fijas? Que por el común de todo el resto de la creación. Y es como cuando, por ejemplo, uno puede, no sé, dar orden de que se haga algo, pero si uno lo hace con sus propias manos, es distinto. Claro, Hay un esmero, hay como algo más, como más personal. exactamente. Exactamente. Entonces, cuando tú lees el texto, te queda claramente la impresión, te queda de que Dios literalmente con sus manos hizo barro, Y formó. ¿cierto? Y formó al hombre, y hizo al hombre de alguna manera, ¿cierto? Porque en Génesis 2.7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿cierto? El aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿ya? Entonces formó. Entonces uno dice, ¿dónde más podemos encontrar esto? ¿Puede la Biblia darnos algunos otros indicios de que esto pudo haber sido así? Claro. De que esto no es solamente especulativo, es solamente una idea en el aire. Y por ejemplo, nos vamos a Job 10, 8, 9. Tú lo Perfecto. tienes por ahí, Sí. ¿no? 10 Job. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron, Sí. ¿cierto? Me Acuérdate formaron. de que como a barro me diste forma. Acuérdate y ahí, que como a barro claro, me diste como forma. a barro me diste forma. O sea, tus manos me hicieron y me formaron. Ujú. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, probablemente el Espíritu Santo, que es Dios mismo, inspiró esa frase en Job, recordando ¿Cómo fue la La creación. del hombre? ¿sí? la primera interacción entre Dios y el hombre. Exacto. Y por ejemplo, en Juan 9.6. Juan 9.6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué hay ahí? Ah, ese fue el milagro de Jesús. El milagro de Jesús. Sí. Escupió en tierra Sí. y hizo barro Hizo con la saliva. ¿Te fijas? O sea, Claro. es como, yo me imagino eso como
me lo imagino como un momento súper emotivo, súper bonito de Jesús, como recordando. Sí, ¿viste? ¿verdad? Sí, recordando para sanar a ese hombre. ¿Qué mejor? Y mira, esto es súper potente, yo lo veo así, por ejemplo. Es súper potente porque te muestra esa restauración que viene por Jesucristo, Sí, que es una restauración no como que se te quiebra algo y lo arregláis y lo pegáis, ¿cachai? En el sentido de que se sigue trizado, claro, pero está arreglado, reparado, no. Sino que es una reparación, es una restauración que te deja como al origen. O sea, ya no hay trizaduras, no, ¿cachai? No hay marcas ahí. Vuelve de nuevo al inicio. Al inicio. Y eso lo puede hacer solamente Claro. el creador original. Sí. ¿Te fijas? Entonces una cosa, es una muestra de amor realmente potente, realmente potente. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ya con muchos, o sea, yo creo que ya todos nos dimos cuenta para dónde vamos. Sí. ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Partimos hablando de esto. Entonces, esto es lo que queremos ir desglosando de una forma bien potente y Para ver la importancia también ver del la amor. importancia. Sí, Exactamente. sí. Porque, de hecho, en la Biblia hay varias cosas que se resaltan como importantes. Dentro de eso, una de las cosas que Dios resalta como importante es la fe. Porque Claro. de hecho dice, en Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Entonces, o sea, sin fe no podemos, digamos, como estar con Dios porque no lo podemos agradar. No se puede, es claro. imposible agradarlo sin fe. Entonces uno diría, chuta, la fe es como del concepto, o digamos, de lo más importante dentro Claro. de un Te da como para cristiano, pensar te da eso, para pensar, entender eso, sí, exactamente. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Y ojo que nos dice, es difícil. No, ¿Cachai? Es imposible. No da luces, Claro. no da opción. O sea, Claro, no, o sea, puede. es imposible agradar a Dios sin fe. Claro. ¿Te fijas? Entonces, no es menor el versículo. Ah, ¿Ya? Pero desglosemos esto que estamos hablando ahora, para que se entienda. No se puede, como decías tú, sin fe agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que la fe es lo más grande, lo Sí, top. sí. Exactamente, Top. ¿cierto? Sí, porque si no puedo agradar a Dios, estoy frito, Sí, estoy sonado, sí. ¿cierto? Nada que hacer. Entonces, pero resulta que hay otro texto, que tú leías Hebreos 11:6, sí, ya, y tú lees, por ejemplo, 1 Corintios 13:13, y te dice, y ahora permanecen la fe, ¿cierto? esperanza. La esperanza, un texto muy Ah, sí, conocido, sí. muy conocido, la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Era. El amor. Entonces aquí me tira al piso de nuevo. O sea, esto Ya es como teníamos que, un top one y ahora claro, es como que esto me rompe la cabeza, porque, o sea, sin fe no puedo agradar a Dios. Sí. Eso ya me deja la fe, o ese concepto me lo deja por las nubes. Pero ahora me dice que hay algo más grande que la fe, ¿no? ¿Te fijas? Exactamente. Que lo más top no es la fe, es el amor, es mayor que la fe. ¿Te fijas? Entonces, y claramente Hebreos 11:6 parece expresar que lo más grande es la fe, pero resulta que cuando lo hace en contraste con Corintios, claramente lo más grande Sí, es el amor. Y sigue siendo el amor. Y es así, ¿te fijas? Pero necesitamos entender, para poder avanzar con lo que queremos hablar hoy día, necesitamos entender por qué esto es así. ¿Cierto? ¿Por qué esto es así? ¿Cuál es el contraste que hay entre Hebreos 11:6 y 1 Corintios 13:13? Claro. ¿Cachai? Entonces, para eso necesitamos leer Hebreos 11:6, hacer lo que, mira, es chistoso porque hacer lo que muchas veces no hacemos, ¿cierto? Como cristianos, que es algo tan simple como, por ejemplo, lo que nosotros siempre decimos cuando hablamos de qué es lo que tenemos, que lo hablamos también en los capítulos anteriores, contextualizar. Exactamente. Leer por lo menos el versículo completo. Si es que no, idealmente los anteriores y los siguientes, para meternos bien en el cuadro, pero por lo menos leer el versículo completo. Claro, el capítulo. Y el capítulo, y si se puede, ¿cierto? Lo ideal es hacer eso. Entonces, cuando nosotros leemos Hebreos 11:6, todos conocemos que es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué dice el versículo completo? ¿Qué dice el versículo? Después sigue. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Es imposible agradar a Dios sin fe? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. ¿Ya? Entonces está partiendo de una premisa. Sí. ¿Ya? Tú necesitas un piso, ¿cierto? Para comenzar Para en poder este camino. encontrar lo que Dios está, Exactamente. o te va a entregar, digo. Exactamente. Para Sí. poder llegar a ese punto. Entonces, ¿estamos claros que sin fe es imposible agradar? Sí, no se puede. Estamos claros, ¿ya? Vamos a ir aquí paso a paso para que se pueda entender lo que vamos a decir. Vamos paso a paso. Pero dice que, ¿por qué? Porque es necesario que yo Sí. crea que hay un Dios, Exactamente. ¿ya? Entonces, para yo creer que hay un Dios, ¿cierto? Necesito, ¿qué cosa? Fe. Sí. ¿Ya? Por eso es que sin fe no se agrada, porque necesitas fe. Sí, porque igual, si tú te pones a pensar, todo esto está escrito en la Biblia, ¿cierto? En un libro. Que generalmente las personas que tienen, digamos, como ese argumento dicen, no, pero es que la Biblia fue creada por personas. Claro. Entonces, esas personas no alcanzan a tener la fe para poder creer en el Dios que está aquí escrito. Exactamente. ¿Sí? Y en que hay un Dios que está que existe y es real. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas personas ya no alcanzan a tener la fe para poder descubrir lo que Dios tiene. Claro. No Por eso alcanzan igual es a- súper importante la fe, porque de ahí comienza digamos, Ahí- como el pasito para... Ahí se entra. Ahí se entra, sí, Claro, exactamente. ahí se entra. Exactamente. Sí, bueno. Ahí se entra, exactamente. Entonces, yo logro creer que hay un Dios Sí, con fe, ¿cierto? exactamente. Yo necesito fe, ¿cierto? Con fe, yo logro creer que Dios, ¿ya? Es el que la Escritura me dice que es. Sí, claro. Con fe, yo logro creer que Dios es quien Él dice que es Exacto. en las Escrituras. ¿Te fijas? Si no tengo fe para creer en esto, ¿ya? Para creer que hay un Dios y que ese Dios es el que realmente es, que en las Escrituras me dicen que hay, entonces, si no que tengo fe para eso, lo que me va a quedar, como dices tú, ¿cierto? No me va a alcanzar, por lo tanto, la opción que me queda es o negarlo o no aceptarlo, No ¿cierto? aceptarlo. O no por lo menos de la forma en que la Escritura nos enseña que debe ser, Sí, porque ahí ¿cierto? salen las personas que dicen, no, que yo creo en Dios, pero a mi manera, o Claro. creo que Dios está en todos lados, pero no de cierta forma. Y no, al final no basan en la palabra. Exactamente. Entonces, claro, su fe puede ser que crean en Dios, pero no en el Dios que está en nuestra palabra. Claro. Que en el verdadero, digamos, en el Dios verdadero. Exactamente. Y de ahí, como dices tú, claro, han salido un montón de corrientes de pensamiento Claro. que tienen esa concepción de Dios, pero que no es el Dios que nosotros conocemos por medio de la Escritura. ¿Te Exactamente. fijas? Entonces, sin ir más allá, lo que hemos hablado muchas veces nosotros, el panteísmo, el deísmo y un montón de otras corrientes, Sí. ¿cierto? De cosas que creen en un Dios, pero no en el Dios de las Escrituras, El Dios no de en la el mismo Escritura, Dios. en Exactamente. el que Entonces, creemos. es importante. Entonces, si no tenemos esa fe que dice las Escrituras, que es la que agrada a Dios, yo voy a estar creyendo en cualquier otro Dios, ¿te fijas? Pero por eso es que es importante, por eso es que La sin fe. fe no se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Claro. Porque necesito fe para creer en ese Dios. ¿Te fijas? Ya establecimos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito fe para creer en ese Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico, Hebreos, ¿cierto? 11:6. Y para creer en lo que la palabra dice que es. Exactamente, para creer lo que me está diciendo, lo que Dios en lo dice que de él Dios mismo dice y lo de que él la mismo, palabra. Exactamente. Eso mismo, lo que dice. Ahora, nosotros entendemos por la palabra que cuando de alguna manera, de la que pueda ser, ¿ya? De la forma que sea, ¿ya? Cuando el amor de Dios me toca, llega a mi vida de cualquier manera, ¿te fijas? Me toca y comprendí que Dios es, quien me dice ser, y yo pongo mi fe en Él, ¿te Claro. fijas? Ahí es donde viene la manifestación del amor. Ahí es donde se cruzan las cosas. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, para yo llegar a creer y a llegar a tener esa fe que agrada a Dios, primero, necesariamente, tuvo que haber una manifestación del amor de Dios en mi vida, ¿ya? Y esto lo hemos visto, ¿cierto?
en cosas como las que hemos visto en los capítulos anteriores, ¿cierto? Como por ejemplo en Juan 15, 16, que dice que Él nos amó primero. Sí. ¿Te fijas? Él nos amó primero. Él nos escogió. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No son ustedes los que me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes y de pasadita aprovechamos de invitar a la gente, si no ha visto nuestros capítulos anteriores, véalo porque ahí hablamos de esto a más profundidad, ¿ya? Para que se pueda comprender a más detalle lo que estamos mencionando ahora, ¿cierto? Para comprender este punto. Entonces, como no podemos por nuestra propia voluntad escoger a Dios, nos hace entender que, por lo tanto, esa fe no podemos tenerla. Claro. Fíjate, viene porque Él, de alguna manera, aunque sea una forma pequeña que a lo mejor todavía no entendemos, pero viene por una muestra de amor de Dios. De amor de Dios. ¿Te fijas? No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces, ese es el cruce entre esos dos versículos. Necesito fe para agradar a Dios, porque necesito con fe creer que ese Dios es quien es, pero para yo creer que ese Dios es quien es, tiene que Dios revelarse en mi vida, y eso es la muestra de amor de Dios. ¿Ya? Entonces, al final no se concluye si no se manifiesta el amor en mi vida. Ya sea porque alguien te habló, o porque vino una curiosidad a tu mente, de cualquier forma, ese es Dios expresando su gracia. Mostrando su gracia. Y su amor. Y su amor, sí. Exactamente. Entonces, y no tiene que ver con que lo comprenda o no lo comprenda. Aunque no lo comprenda en ese punto, no importa. A lo mejor después con el tiempo voy a entender que Dios me estaba amando primero y me estaba rescatando, y lo que me pasó era la forma. Hay veces que a la gente le pasa, no sé, unas cosas sobrenaturales que hacen que ese amor, o sea, en realidad se demuestra el amor de Dios en esa digamos, como situaciones. Me viene a la mente, no sé si te acuerdas de una persona ahí en la congregación que por medio de un accidente, incluso algo malo, pero Dios fue el quien revirtió todo y digamos fue quien se reveló después por medio de quizás de algo malo, pero que todo eso se transformó después para bien y digamos se demostró el amor de Dios en sus vidas. Se les reveló el amor. Llegó a conocer. Sí, exactamente, llegaron a conocer a Cristo incluso por una situación que fue muy buena. Claro. Y pasa también en muchas situaciones, porque obviamente hay algunas quizás más complicadas que otras, pero Dios siempre muestra su amor. Primero y después uno cree. Su amor. Y después uno cree exactamente. Muestra su amor y después uno llega a tener esa fe. Esa fe. Claro, y después llega a descubrir al Señor. Exactamente. Así como directamente. Claro, exactamente, porque como dices tú, claro, uno al principio no sabe que Dios te está amando. Exacto. ¿Te fijas? No, imposible. O sea, no hay cómo saberlo. Exactamente. Para uno, normalmente, el primer paso fue decidirte a creer en Él. Fue como la fe. Sí, ¿cachai? Sí. Es como que lo humano es como que... claro, como que el primer paso es... voy a depositar mi fe en Él. Sí. Pero resulta que hay un paso antes, que es el que no vemos. Es el que no vemos. Exactamente, que es Dios manifestando su amor. Exacto. ¿Ya? Y ponga a pensar ahí usted igual, a ver cómo fue, ya los que son cristianos ya tienen ya su vida con Cristo, ¿cómo fue justo antes de que usted, digamos, mostrara su fe al Señor, o entregara su fe al Señor? Quizás, ¿qué pasó antes? Exactamente. Y quizás uno tampoco hace como mucho la relación. Pero sí, uno no lo piensa pensar, y claro, uno va viendo las demostraciones de amor a Dios, de Dios con uno, en muchos detalles antes de uno comenzar a depositar la fe en Dios. Antes de uno creer, exactamente. Oye, de hecho podríamos, las personas que puedan estar escuchando esto, que nos estén escuchando, podrían comentarnos ahí, dejar un comentario. Sí, en el comentario. Sí, claro, de cómo fue que ellos llegaron. Una manifestación de amor de Dios antes de creer en Él. Claro, ¿en qué pasó que ellos llegaron a creer en Dios? ¿Ya? Podrían comentarnos y después nosotros podemos leer los comentarios, pueden salir testimonios bien bonitos para compartirlos. Sí. Sería bien interesante. Así que les dejamos invitación, atrévanse. Los vamos a comentar en el próximo video si hay algún testimonio bien bonito. Porque hay muchos testimonios a veces y uno no tiene idea de esas cosas. Son testimonios bien y uno que fortalecidos. Sí, exactamente. Y eso es lo maravilloso de ser nosotros cristianos, entre nosotros, porque cada situación que le va pasando a cada uno es también una fortaleza después para uno, y uno recuerda, no sé, hoy tal persona le pasó esto, pero Dios fue quien lo movió, fue quien hizo todo en su vida,
Y también aumenta de cierta manera la fe de uno. Y dice, no, pues si ese es el Dios en quien creo. Y obviamente es el mismo Dios de él, el mismo vivo, entonces. Exactamente. Y somos todos sus hijos, entonces. Y Dios nos ama a todos. Entonces, igual ahí es como. Es maravilloso poder fortalecernos entre nosotros y haya harta comunicación. Claro. Eso es buenísimo. Debería ser un ejercicio común entre nosotros. Sí, es difícil hacerlo, es difícil como propiciarlo. Claro. Pero es súper bueno, es súper bueno. Sí. Eso. Por eso hacemos la invitación. Vamos a movilizarlo desde acá. Sí. ¿Fija? Entonces, por eso es que el amor está por encima de la fe. ¿Fija? Por eso es que el amor está por encima de la fe. Porque, claro, exige, como me gusta decirlo a mí, este punto exige y reclama que necesariamente, antes de todo esto, haya habido una expresión de Dios de amor hacia nuestras vidas. Exacto. Para yo poder tener esa fe que dice Hebreos que debo tener, ¿cierto? Para agradar a Dios. Si no, no lo puedo agradar. ¿Y por qué no lo puedo agradar? Porque Dios no se ha manifestado en mi vida para que yo pueda tener esa fe que agrada a Dios. Sí, ¿Fija? Entonces eso es importante. Entonces, en cuanto a la fe, podemos decir también algo súper potente, ya que la fe, podemos concluir entonces que tiene, también lo hemos mencionado desde otra forma en los capítulos anteriores, tiene una base ontológica, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, ¿ya? Que Dios, y a veces esto uno no lo comprende obviamente al tiro, lo que hablábamos recién, no lo comprende esto de la fe al tiro, lo va aprendiendo, va llegando a esta convicción con el tiempo. Pero ¿qué quiere decir que la fe tiene una base ontológica? ¿Qué quiere decir que la fe no se basa en una idea, ¿cierto? Vaga, o en un concepto, ¿ya? O en una construcción mental, como le llaman algunos, ¿cierto? Es una construcción mental, nomás una cosa del colectivo, de la mente colectiva de la gente, ¿cierto? La fe no se basa en que la idea de Dios es eso, es un símbolo, es una idea, ¿cierto? Sino que tiene que ver con que Dios, el Creador, tal como se muestra en las Escrituras, como se expresa, como se ha revelado, ¿cierto?, en el mundo y como lo cuentan las Escrituras, realmente es y seguirá siendo siempre el fundamento de toda la existencia y de todo el orden del universo, por decirlo de alguna forma lo más amplia posible. Claro. ¿Te fijas? Él es quien es el orden de todo el universo. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, con textos que dicen que Cristo, ¿cierto? En la creación, Cristo logra ser que todo sea un todo coherente. Sí. ¿Cierto? Y que todas las cosas en Él subsisten. Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se basa solamente, por eso que es ontológico el tema, porque no tiene que ver con que Dios creó las cosas y las echó a andar, claro, sino que en Él todavía todo subsiste al día de hoy. Toda la creación hoy día se mantiene en pie porque Dios está ahí. ¿Te fijas? Está ahí interactuando con la creación. ¿Ya? Pero esta convicción, obviamente, como ya lo hemos dicho tantas veces, no se alcanza al principio. O sea, tú la logras tener con el tiempo, a medida que tienes fe, vas profundizando en tu fe, vas profundizando en tu relación con Dios, vas escudriñando las Escrituras, te vas dando cuenta que la fe tiene ese sustento y que el amor es el pilar fundamental. ¿Ya? Sí. Es el pilar más grande, es el primer motor, ¿cierto?, para todo esto. Porque como dice 1 Juan 4:19, Él nos amó primero. ¿Ya? Como lo hemos mencionado, Él nos amó primero y lo hemos mencionado también en otros capítulos anteriores. ¿Te fijas? Entonces, habiendo dicho esto, ya podemos seguir avanzando. ¿Ya? 1 Juan 4:8 decíamos que dice que Dios es amor. ¿Ya? Y como ven decíamos, y de hecho dábamos algunos ejemplos, lo hemos conversado también nosotros, no quiere decir que Dios tiene amor. ¿Ya? No quiere decir eso. Tú y yo tenemos amor. Las personas tienen amor. ¿Cierto? Sí. Yo tengo amor, pero yo no soy amor. No. Dios, aunque quisiera serlo, claro, no soy amor, no soy el amor. Claro. Pero Dios, el texto no dice que Dios tiene amor. No, es que Dios tiene mucho amor para dar, tiene amor para todo. No, Dios
es amor. Sí, Él y como es el amor. Como decíamos al principio, las palabras específicas cambian todo el sentido. Y en este caso, Claro, es así, porque no es tener, es ser. es ser. ¿Cachai? Y esa es la Exactamente. gran diferencia, porque Dios es amor. Y cuando la palabra dice que Dios es amor, y el hecho de que Dios sea amor, no puede no tener amor. ¿Cachai? Claro. Porque nosotros como personas Claro. tenemos amor, ¿cierto? Pero también podemos hacer cosas en las cuales no tenemos amor. en No lo hay que amor, estamos haciendo. no hay amor, ¿cachai? exactamente. Pero como Dios es amor, su esencia es ser amor. Por lo tanto, todo lo que hace, todo lo que hay en él, es amor. Claro, Pero esa gran diferencia entre tener y ser claro. marca, pero una pauta ya definitiva de aquí en adelante para que uno cambie el concepto de Dios, que todo lo que hay en Dios, todo lo que sale de Dios, es amor. Es amor, exactamente. Oye, y eso es potente porque eso nos adentra a donde queremos, a la otra parte del tema que sí. queremos abordar ahora en unos minutitos más, entendiendo, qué bueno que lo recalcaste, que la gente se quede con ese concepto, ¿ya? ¿Cierto? Lo que tú dijiste, que no es que Dios tenga o no tenga, porque de hecho Él no puede no tener, ¿cierto? Exacto. Él es amor y se acabó el tema. Entonces eso es importante para lo que viene más adelante, porque todo lo que Él hace debe llevar ese. Si Él es amor, ¿cierto? Necesariamente significa que todo lo que Él hace debe llevar ese código, por decirlo, ¿cierto? Esa codificación, Claro. ¿te fijas? Sí. En lo que Él hace. Es lo que era. ¿Ya? Sí. Y eso es súper importante, súper importante. ¿Te fijas? Así que vamos a dejar eso ahí, Ahí guárdenlo, porque es Guárdalo, súper importante para lo que queremos desglosar más adelante. ¿Ya? Entonces, por eso es que las escrituras siempre nos están volviendo a eso. Si te das cuenta, las escrituras siempre nos llevan al amor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es amor, amor, y volvernos a la senda del amor, llevarnos a la senda del amor. ¿Te fijas? Hay Perdón. un versículo bíblico que dice que todas las reglas y toda la ley se basa en dos versículos, o sea, en dos mandamientos. Claro. ¿Sí te acuerdas de ese versículo? Sí, po. Que toda la ley y los profetas se reducen a dos mandamientos. Que uno es amar al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Cachai? Y uno se puede preguntar, pero ¿esos dos solamente? Claro. Y dice, se basa toda la ley y los profetas. Todo se Todo. resume. Todo se resume en esos dos versículos, ¿cachai? Entonces, Qué tremendo eso. es como impresionante la importancia que Dios le da al amor. Al amarlo a Él y al amarlo a nosotros como a nosotros mismos. ¿Cachai? Porque si uno ama al prójimo como a sí mismo, uno no le desea mal al prójimo, ¿cachai? Porque obviamente no te vas a desear mal a ti mismo, Claro. no te vas a hacer cosas que sean contrarias a tu bien, ¿cachai? Claro. Entonces ahí es como realmente el amor es la base de todas las cosas. De Es todas. el fundamento de todas las cosas. Por eso es que como Dios es amor, todo su creación tiene que tener como base o como fundamento también el amor. El amor. Exactamente. ¡Ay, qué tremendo! Sí. Qué tremendo, Angelito. Angel. Excelente. Maravilloso. No, eso es tremendo. Es tremendo, claro. Y toda la ley y los profetas, o sea, toda la historia antigua Todo. se resume en esas dos cosas. ¿Ya? Amarás Esos dos versículos. a tu Señor prójimo. Mateo 22:39 dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. ¿Cachai? Ahí sale, esa es la segunda. La parte anterior era amar al Señor tu Dios. Claro, exactamente. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, Dios estableció que el combustible, ¿cierto? Con el octanaje más grande, más rígido, más alto, Sí. que hace funcionar toda esta máquina, ¿cierto? Sí. Todas estas cosas, es el amor, Exactamente. ¿cierto? Y como hemos dicho, lo vemos Y hay diferentes desde formas de el- amor. O sea, bueno, digamos, el amor se puede expresar en diferentes formas. Claro, Y yo creo que el primero es el amor de Dios. Que el amor de Él hacia nosotros. de Él hacia Primera de Juan 4:19, ¿ya? Sí. Él nos amó primero.
Jesucristo mismo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día posterior, ¿cierto? Esa es la promesa. Pero ¿qué dice? Que ninguno puede venir a mí, ya en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, todos los que hemos llegado a Cristo, los que han llegado, están llegando y seguirán llegando, han por llegado obra de su amor. solamente por su amor. ¿Por qué? Sí. Porque el Padre los trajo. Sí. ¿Te fijas? Y eso Jesús lo dijo. ¿Te fijas? Entonces, la muestra de su amor está por toda la Escritura. Por toda la Escritura. Sí. Dio su vida por nosotros, dice el texto bíblico. ¿Cierto? Romanos 5:8. ¿Ya? Más Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. ¿Quién hace eso? No. ¿Te fijas? Solo Jesús. Y era el único que podía hacer. El único que podía hacerlo. Nadie más. Oye, vamos, hay que hacer un capítulo de eso un día. ¿Cierto? ¿Cierto? Hay que hablar. ¿Por qué Jesús cumple con todo ese Porque ese rol tenía que ser de él y nadie más. ¿Por qué tenía que ser de él? Ajá, exactamente. Eso, ese es un buen tema para conversarlo otro día igual. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Y Juan 3:16, que todos lo conocemos, ¿cierto? Que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el que crea en él no se pierda. ¿Te fijas? Entonces ese es un tipo de amor, como decías tú, donde Dios muestra su amor y expresa su amor con su creación. ¿Te fijas? Pero hay otra forma también que lo encontramos en todas las Escrituras, que es el segundo. El segundo. Porque decía el primero era ama al Señor tu Dios. Y hoy también claro, ama al Señor tu Dios. Pero también es de amarnos entre nosotros. Amarnos entre nosotros, en la iglesia, las personas, sí. Porque formamos parte de su cuerpo, ¿cierto? El amor entre los hermanos, sí, ¿cierto? Sí, de hecho, ese amor entre los hermanos es súper lindo porque no todos los días son iguales, ¿verdad? No todos los días son iguales. Claro. Hay veces que uno está mal. Siendo cristiano igual, porque todos nosotros estamos sujetos a lo que ocurre en el mundo. Y la palabra dice que vamos a sufrir aflicciones, vamos a vivir prácticamente de todo. Claro. Lo dijo el maestro, sí, lo dijo Jesús. Es que no somos, como cristianos, no estamos en una burbuja. Claro. Estamos metidos en el mundo, vamos a sufrir ciertas cosas del mundo, incluso en otros lados del mundo. Es más complicado porque son perseguidos los cristianos. Entonces, sí. el que haya un núcleo como de apoyo entre nosotros, claro. Uy, eso es súper importante, es fundamental. Muchas veces no se hace, pero es súper lindo cuando, no sé, un hermano va, se preocupa por ti, te llama, no sé, pues te ayuda, te orienta, ¿cachai? Porque uno muchas veces no está... Hay días que sí, está con toda la fe del mundo y está ahí así, claro. Power, démosle a todo. Pero ya hay veces que no, hay veces que uno está mal, está el ánimo está por abajo. El ánimo está por abajo. Y que llegue un hermano, porque la verdad es que muchas personas te pueden dar consejos. Generalmente van a ser, no sé, pues pueden ser del mundo, pueden ser no cristianos, pero muchas veces esos consejos ni siquiera son como acertados, claro. Porque no van en la línea de la vida de uno, ¿cierto? Que es una línea direccionada por Cristo en la fe. En cambio, cuando viene un hermano de la iglesia, sus consejos, generalmente, claro. Van alineados también a lo mismo que estamos hablando. Entonces, como el mismo idioma, y también eso eleva tu fe, ¿cachai? Eleva claro. Tu ánimo y te da para seguir adelante. De hecho, muchas veces me ha pasado también que en las palabras del domingo son un refresco al alma, al corazón. Porque te da ese claro. Como empujoncito de fe, ese golpe de fe. Y ahí es donde también Dios habla a través de nosotros y nos usa también para hablar a otros, ¿cierto? Y, claro. Y elevarle esa fe y para que sigan en el camino. Porque no es fácil, no es fácil. De hecho, es difícil. Porque lo fácil es estar en el mundo y hacerlo claro. A todas las payasadas del mundo. Claro. Eso es lo fácil, pero lo difícil es ser cristiano, es mantenerte firme en tus convicciones, claro. Es mantenerte firme en lo que crees y ser consecuente también con tu fe. Claro. Y eso sí, si tienes el apoyo de gente que está en la misma que tú, ahí mismo, claro. Pucha, de verdad que es súper bueno, súper lindo y se ve. Exactamente, en un mismo sentir, en un mismo, estamos en la misma. Sí, lo que pasa es que actualmente
la gente igual está como muy, bueno, quizás en otros lados no sea así, pero lo que yo he visto personalmente, que está como muy individualizado. Y pasa que cada uno como que se preocupa de su vida nomás. Y no hay mucha interacción entre nosotros. Entonces igual eso es como un punto que debiésemos tratar de fomentarlo en la iglesia, en la congregación, entre nosotros, tiempo, ¿cierto?, de compartir, porque como que la sociedad igual ahora está como bien acelerada, así como que... Sí, y de hecho, mira, que importante lo que tú dices, porque de hecho hay estudios que a lo mejor, bueno, no hay que a lo mejor hacer un estudio tan profundo para darse cuenta, Claro. pero hay estudios formales que muestran que la generación que está hoy día liderando, por decirlo así, el mover de todo, es la generación más individualista que ha existido en la historia. ¿Te fijas? De hecho, estos estudios también se han hecho desde adentro de la iglesia para comparar eso con la iglesia. Y resulta que la conclusión es súper así fría. Dice que la generación que existe hoy día es la peor generación que le pudo tocar a la iglesia. Claro, es la peor generación que le pudo tocar a la iglesia. Porque son individualistas, cada uno piensa en sus propias cosas, Claro. son poco empáticos con el de al lado, poco preocupados con lo que está pasando, con el dolor de tu hermano. Entonces, todas esas cosas que son de la naturaleza, del mundo, de la generación que existe, naturalmente están dentro de la iglesia. ¿Te fijas? Porque son parte de la esencia de la generación que está hoy día. Sí, pues yo creo que quizás no es tanto como por quizás la intención de la gente, pero el hecho de que en la actualidad, como, no sé, tanto el tema de las redes sociales, de toda la información, del, ¿cómo se llama esto? Que tú sabes que todo lo que pasa en todos lados, al final como que igual te genera esa sensación de que, uy, estoy atrasado, entonces tengo que preocuparme de todo, tengo que hacer esto, es que hay otras personas que a mi edad están haciendo esto y yo todavía estoy acá, entonces como que te genera esa sensación como que estoy quedándome atrás y es como que, tengo que preocuparme por mí. Claro. Yo creo. Sí, puede ser por ahí. Es que por eso, claro, como dices tú, no es que sea que la persona a lo mejor no forma consciente diga no me interesa. Por supuesto que también hay. Claro, pero en un general, en un formato general, la sociedad es así. La generación que está, porque nosotros somos millennials, por ejemplo. Esa es nuestra generación. Claro. Nuestra generación tiene sus pros y contras. Claro. También estamos medio torcidos como generación millennial. ¿Te fijas? Tenemos nuestros pros y contras. Pero hoy día hay otra generación. Los millennials ya pasamos para atrás. Sí, pasamos atrás. ¿Te fijas? Claro, sí es verdad. Pero hoy día hay otra generación. ¿Te fijas? Y esa generación es mucho más en ese sentido. Si los millennials a lo mejor éramos un poco individualistas, así veo por nuestra cuenta, la generación de hoy día es mucho más. Claro. Y eso también es parte de lo que es la iglesia hoy día, porque está dentro de esa generación, están llegando a la iglesia, están buscando de Dios, entonces ahí es donde se hace importante. Y nosotros debemos ser el factor de cambio. Exactamente. Por eso es que las escrituras siempre nos vuelven a este punto del amor, ¿te fijas? Para volvernos a las escrituras, volvernos al amor, conocer el amor de Dios, el amor de Él hacia nosotros, conocer el amor entre nosotros, que es lo que fomenta la escritura. ¿Para qué? Para que dejemos eso y finalmente la generación, ya sea millennial, generación X, generación, no sé cuál es la generación que está hoy día, pero el nombre formal, pero que todas las generaciones, sean cual sea, caminen por un mismo sentir, que es el de las escrituras. ¿Te fijas? Y vayamos dejando esas cosas de lado y nos encontremos con lo que la palabra nos dice. Entonces eso es importante. Eso es una bonita moraleja, es una bonita conclusión, ¿cierto? Para fomentar en la iglesia. Entonces, de hecho, yo conversaba el otro día la importancia de volvernos a las escrituras, entendiendo cómo está hoy día la generación. Yo creo que igual también, ¿sabes qué? Así como echando un poquito de un autoanálisis, que uno, yo creo que también tiene siempre la intención, pero como tiene quizás tanta responsabilidad o tantas cosas en la mente, al final uno deja pasar el tiempo y después pasa el tiempo, ¿cachai? Y se olvida, o tenía que haber llamado, tenía que haber hecho esto, ¿cachai? Entonces igual ahí, si usted está en su casa, haga el ejercicio. Si ve a algún conocido, hermano, que sepa usted de algún tipo de necesidad o que tenga algún problema, algo, llámelo, trate de buscarle,
apóyelo en lo que se pueda, ¿cierto? Para que se vea el amor de Cristo en nosotros y también seamos un reflejo de ese amor. Y como dice la palabra también aquí, si no me equivoco, está aquí. Juan 13:35. En estos conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, fomentemos ese amor y seamos que seamos reconocidos como discípulos con esto, con el amor entre los unos a los otros. Exactamente. Sí, eso es un trabajo que muchas veces tenemos pendiente dentro de la iglesia. Por eso es que el pastorado y el discipulado es una de las mejores alternativas, una de las mejores cosas dentro de la iglesia. ¿Te fijas? Porque el que tiene corazón de pastor atiende esto. Sí, pues. ¿Te fijas? El que disipula y tiene corazón de maestro, de pastor, va a atender estas cosas. ¿Te fijas? Esta línea que nos lleva las Escrituras. ¿Te fijas? Filipenses 2:3 nos invita a que cada uno estime a los demás como superiores a él mismo. Sí. ¿Te fijas? Entonces las Escrituras siempre nos están volviendo, y por eso es que también es importante, por ejemplo, la Escritura dice, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Para que cuando sea grande no sea parte de él. O sea, eso te dice que sin importar las generaciones que dominen en ciertas etapas del mundo, claro, del mundo, instruyendo al niño en su camino, va a caminar por una línea. ¿Fija? Y por eso hay una, yo el otro día comentaba con algunos, me tocó hablar de un tema en la iglesia y yo recordaba y les comentaba una frase que me voló la cabeza, también del mismo autor que te hablaban delante, de William Lane Craig. Él menciona en uno de sus trabajos, entendiendo, este es el contexto, entendiendo cómo está el mundo hoy día, ¿ya? ¿Qué rumbo tiene el mundo hoy día? ¿Te fijas? Porque el mundo va a pique. ¿Te fijas? Ese es el rumbo que tiene el mundo. Entonces, entendiendo eso, el rumbo del mundo, William Lane Craig dice, como sugerencia y como consejo para las iglesias, dice, es necesario, se hace importante y necesario que en las iglesias, ¿no? Las escuelas dominicales, por ejemplo, que son tan conocidas por todos, a lo mejor a otras iglesias le tienen otro nombre, claro, pero se entiende de qué estamos hablando. Formación. Claro, las escuelas dominicales, que son las que trabajan con los niños más pequeñitos, dice, es necesario que en la iglesia, la escuela dominical, deje de ser un lugar donde los niños van a pintar el arca de Noé y comiencen a aprender a defender su fe. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el ataque comienza desde niños. Entonces es necesario que desde niños también aprendan cómo defender su fe, en saber lo que hemos dicho tanto, en qué estamos creyendo. Sí. ¿Te fijas? Porque si no, esa generación crece y después no sabe cómo afrontar las cosas que el mundo le tira encima. De hecho, generalmente pasa eso de que el mundo siempre te va a cuestionar tu fe. Exactamente. Y pasa mucho. Sí, todos te van a cuestionar tu fe, porque incluso es porque la persona en sí quiere como imponer su idea. Entonces, ¿pero por qué tú crees en Dios? Yo no creo en Dios. Entonces, y ahí empieza siempre el choque de ¿cuál es tu fe? Y si no saben defenderla, y pasa que después pierden su fe, porque creen en otras cosas que en realidad no es la verdad. Exactamente. Exactamente. Y nos encontramos con eso. Sí. ¿Te fijas? Ahora un texto súper importante que igual atiende a lo que tú mencionabas antes, Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cierto? Piensen en esto. Ahora, ¿por qué las Escrituras nos instan a que ya de pensamiento, ¿cierto? Nos movamos de esa manera? Sí. ¿Te fijas? ¿Por qué piensen, ¿por qué piensen en eso, en esas cosas? ¿Por qué es necesario pensar en esas cosas? ¿Te fijas? Y el mismo texto nos responde. ¿Te fijas? En Lucas 6:45, ¿ya? Porque dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te fijas? Entonces, tú sabes, algunos pueden decir, no, pero es que no es tan así, pero la Escritura no miente. Entonces, lo que sale por tu boca es lo que está en tu corazón.
es interno. Es lo que tú piensas. Sí, po. ¿Te fijas? Entonces, y es un ejemplo súper práctico. Mira, cualquier persona puede hacer este ejercicio. Levántate un día en la mañana y escucha una canción, cualquier canción. Escúchala 10 veces. Escucháis la canción 10 veces, 15 veces, una canción. ¿Sí? Y no te vayas a dar cuenta cómo vas a andar 2 días, 3 días en tu mente cantando la canción. ¿Cachai? Sí, me ha pasado. Sí, pues. Sí. Escucháis una canción varias Hombre, veces sí, después y te después queda dando solo vuelta. tu mente la anda cantando. ¿Te Sí. fijas por qué? Porque de la abundancia del corazón empieza a expresarte. Sí, po. ¿Te fijas? Y a mí me ha pasado un montón de veces. Y yo creo que a todos nos ha pasado. O con, no solo con canciones, sino que con Claro, no, muchas al final cosas. es lo que repites en tu vida. Po. Claro. Es con lo que estás repitiendo todo el tiempo Claro. y al final de eso es lo que te llenas y... Eso. Es lo que tienes. Estás lleno de eso. Entonces hablas de eso. No puedes hablar de otra cosa. Sí. Claro. Pasa, sí. Exactamente. Entonces, de la te llenas abundancia de del palabras. corazón, ese es el punto. Sí, si ¿Te te llenas fijas? de palabras del Si te espíritu, llenas de al palabras, final tú vas a estar pensando en eso todo el tiempo y lo que va a emanar de ti. Por eso que dice que brotarán ríos de agua viva. Fija, pero eso no es magia, pues, es porque No. tú estás sumergido en la Igual, doctrina, en la enseñanza. Hay una palabra que dice que en su minuto yo diré, o sea, te haré recordar lo que ha de decir. Exactamente. ¿Cierto? Pero si no leemos la palabra no tenemos de dónde sacarlo. No tenemos de dónde sacarla, de dónde se va a agarrar el espíritu para sacar Sí, ese- o para volver a Claro, recordarte po. las palabras. Exactamente. ¿Te fijas? Romanos 12:17, procura lo bueno delante de los hombres. ¿Te fijas? Mateo 7:1, no juzgues para que no seas juzgado, sino que ama a tu hermano, corrígelo. ¿Te fijas? Entonces la escritura por todos lados nos invitan y nos hablan de este tema que hemos estado compartiendo, que es pero excelente, potentísimo. Y yo creo que es un tema que, a pesar de que cuando uno habla de amor en las escrituras es como muy obvio, pero aún así yo creo que todavía es muy poco explotado Sí. y muy poco enseñado de la manera que debe hacerse. ¿Te fijas? Por eso las escrituras nos invitan a caminar por la sana doctrina. ¿Ya? Ahora, si el mundo está como está, no es culpa de Dios. No. No podemos echarle la culpa a Dios. ¿Te fijas? Y hay cristianos que a veces sí, pero Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto otro? ¿Te fijas? Es como la típica pregunta, la voy a hacer cortita porque si no, esto da para harto este tema. La típica pregunta de que, y que incluso algunos no creen en Dios por eso, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad, hermano? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Si Dios realmente es un Dios bueno, amoroso y es amor, ¿por qué no termina con la maldad? ¿Te fijas? Sí. Y esa pregunta es súper Uy, caleta de ambigua. gente, ¿Te fijas? Incluso muchos cristianos tienen esa duda. sí. Pero si tú te das cuenta, desde la perspectiva de Dios, no hay ni uno solo bueno. Todos somos pecadores. ¿Te Exactamente. fijas? Entonces, como nosotros somos especialistas en nosotros poner los estándares morales, en nosotros decidir, incluso siendo cristianos, decidimos lo que es bueno, lo que es malo, Claro. siendo que eso le correspondía a Dios desde el Génesis, ¿cierto? Cuando evitó que Sí, el hombre por eso pecara. dice que no debemos juzgar. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, como nosotros pues, nos hemos dedicado a hacer la pega de Dios, estableciendo lo bueno y lo malo, Claro. ¿cierto? Entonces, no podemos culpar a Dios de esas cosas, ¿cierto? Ni echarle la culpa, como muchas veces nos pasa. O sea, Sí. a mí me ha pasado un montón de veces. ¿Ya? A veces uno afronta situaciones, como decías tú, que a veces no es fácil, y uno termina peleando con Dios. Sí. ¿Te fijas? O me ha pasado a mí nomás. No, no. No. Yo Entonces, creo que a todos nos ha pasado. claro, Dios puso las bases, Sí. pero nosotros hemos decidido no No seguir. seguirla. Sí. ¿Te fijas? No seguirla. Entonces, Dios puso esas reglas, puso esos cimientos sólidos, y nosotros Sí, el tema nos es que algunas arrancamos. veces no nos gustan las consecuencias de los actos que hacemos. Exactamente, sí. Entonces, nosotros desde el principio, desde el Génesis, que hemos decidido hacer las cosas a nuestra pinta. Sí. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pésimos, horribles. ¿Te fijas? Entonces nosotros hemos estado haciendo eso mal, ¿ya? Por querer quitarle la pega a Dios prácticamente, ¿ya? Pero aún así, aunque
entre que esto es importante decirlo, de repente algunos puede decir, que son fatalistas, piensen. No, es que poner la realidad en lo que es, ¿cierto? Hay que aceptar las cosas como son, ¿ya? Pero aún así, sabiendo que la cosa está así, ¿ya? Seguimos con esto de que el diseño de Dios es el amor. Entonces, ¿cómo conversa todo eso? Todo lo que estamos hablando. ¿Te fijas? El diseño de Dios sigue siendo el amor, sigue siendo el motor que empuja todas las cosas, ¿ya? Aun cuán malo esté el mundo, ¿ya? El fundamento sigue siendo el amor y sigue siendo real y sigue siendo verdadero. Sigue siendo la esperanza de la iglesia, la esperanza de la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor abarca la fe y la esperanza. ¿Ya? Porque es más grande, ¿ya? Entonces, eso probablemente nos va a llevar a una pregunta interesante. Sí. Nos va a llevar a una pregunta interesante. Y si uno dice, si realmente el diseño de Dios es este, ¿cierto? Si realmente Dios es amor, no voy a remangar aquí porque aquí ya se puso serio la cosa. Es que naturalmente surgen estas preguntas, pues, y es bueno que uno se las haga y es extraño que muchos no se las hagan. Entonces, a mí me causa curiosidad que la gente no se haga estas preguntas. Si realmente el diseño de Dios es el amor, ¿te fijas? Si realmente es cierto, si realmente ese diseño del amor está en lo que Él hace, porque Él es amor, entonces no puede no estar esa parte del diseño, ¿cierto? Si es verdad, si esto es real, como dice la Escritura, si no es algo subjetivo, ¿ya? Si no es solamente una buena idea, una bonita idea, así como, deseo la paz mundial, claro, ¿cierto? O algo escrito solamente. O claro, si no es solamente eso. Entonces, no deberíamos necesariamente encontrar esto, ¿no?, en alguna parte de lo que somos, tanto como seres humanos, biológicamente hablando, claro, ¿cierto? O en la creación. Porque insisto, si ese es su modelo, esa firma debiera estar. Claro. Debiera estar esa firma. Exactamente. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Te fijas? Es como cuando yo me imagino, es como cuando se hace un programa y tenéis la base del programa. ¿Sí? Claro. La base, de ahí sale todo el algoritmo y los códigos y tal. Exactamente. Pero siempre está ahí, po. Pero está ahí. Exactamente. Está ahí. Exactamente. Tú no lo ves, pero está ahí. Tú ves un documento, ves, claro, ¿cierto? El icono, no sé. Exactamente. Pero hay una codificación detrás. Claro. Hay un código. Un código, que se puede ver, que se puede rastrear, que es accesible de alguna manera. Exactamente. Entonces, ¿no debiera estar esa firma de Dios en alguna parte? Existe, empíricamente hablando, ¿cierto? Empíricamente hablando, ¿ya? Existe algo que nos pueda mostrar esto, que nos pueda decir fuera de las Escrituras, sí, saliéndonos de las Escrituras, porque muchos podrán decir, pero es que lo dice la Biblia. La Escritura está. Claro, la Escritura está y ese es un... Y partimos, como lo dijimos al principio, la ciencia, ¿cierto? Y las cosas van a dar testimonio de lo que está escrito. De lo que está escrito. Claro, porque si solo está aquí, esto es tan importante, porque a lo mejor podríamos otras cosas no encontrarlas en otra parte, ¿ya? Pero no son tan trascendentes. Pero esto, si realmente es del diseño de Dios, tiene que estar esa firma en alguna parte. Claro. Debiéramos. Entonces, la pregunta es, ¿existe algo, empíricamente hablando, fuera de las Escrituras, alejado de esto, que nos diga, que nos muestre, ¿ya?, que esto es real? Claro, que está ahí en el diseño de nosotros. Que está en el diseño de Dios. ¿Habrá acaso algo como eso? Y ahí están las horas de estudio que estuvimos. Y ahí están las horas, ¿cierto?, de desvelo. De desvelo, estudio. Claro, de desvelo que tuvimos. Buscando. Claro. Información. Exactamente, buscando y buscando. ¿Y cuál es la respuesta? Sí hay algo. Sí hay algo. Sí hay algo. Hay algo. Y es más que algo. Sí, es más, ¿cierto?, que algo, ¿cierto? Es más que algo. Es parte del diseño de Dios y está comprobado. No solamente por la Escritura, sino que está comprobado empíricamente por la ciencia, ¿ya?, y
una vez más, como en muchas otras cosas, nos da testimonio de lo que las escrituras nos están señalando. Exactamente. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién fue el que lo descubrió? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Cómo lo descubrió? Es lo que queremos tratar de contarles para poder llegar a donde queremos llegar y es súper importante. Se lo contamos, vamos a tratar, esto es mira, los que saben de esto pueden estar horas y horas hablándote de esto. Claro. ¿Cierto? No, sí, porque es un tema, a ver. Es un tema muy amplio. Nosotros vamos a tratar de Y hay concentrarnos harta información, ¿eh? a lo que sí. Igual Hay mucha información. Así que el que quiere buscarla, lo puede buscar. Por todos lados va a tener Sí, información. nosotros también vamos a dejar en la descripción del video algunos links de acceso Claro, para que fuentes. usted pueda ir a corroborar puntualmente y al que le interese, ¿cierto? Obviamente, Buscar más buscar más información, puede leer la información que vamos a dejar en el link, que está en el link. Así que, pero ¿cómo así? Se lo contamos.